Salmo 77, del 1 al 3. Con mi voz clamé a Dios clamé y Él me escuchará. Al Señor busqué en el día de mi angustia, alzaba a Él mis manos de noche sin descanso. Mi alma rehusaba consuelo. Me acordaba de Dios y me conmovía. Me quejaba y desmayaba mi espíritu. Padre Celestial, una vez más nos acercamos a ti por medio de tu palabra. Queremos adorarte, meditando en tu verdad, en tu revelación. Rogamos que por amor de tu nombre nos ayudes, que por amor tuyo tú abras nuestro corazón, nuestro entendimiento, que comprendamos tu verdad, que seamos afirmados y fortalecidos en ti. Señor, que podamos estar atentos a tu verdad y que tu palabra edifique, exhorte y consuele nuestras vidas. En el nombre del Señor Jesús te lo pedimos, dando gracias. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Aunque el Salmo 77 a simple vista parece una descripción de un individuo en aprietos, como señala Parkinson, nos recuerda este comentarista la ubicación del Salmo precisamente en el libro de las devastaciones de Israel a manos de ejércitos internacionales. En efecto, este salmo se usa para cantar con una melodía especial atribuida tal vez al director de música de aquel entonces llamado Jedutum, que aparece 3 veces en los salmos: Salmo 39, Salmo 62, Salmo 67. Con este cántico se busca consolar a la nación que experimenta sentimientos de devastación. Se busca dar descanso a los que suspiran por el Señor, a los que han considerado que Dios los ha desechado, pero toman consuelo en el tierno cuidado del pastor que dirige, encamina a su pueblo a través de cada situación. Veremos en este salmo y los inmediatamente siguientes expresiones similares que nos recuerdan el cuidado tierno de Dios por su pueblo como un buen pastor. El salmista entonces instruye a través de este cántico a mantener la actitud de oración en Dios y la meditación en sus hechos poderosos, especialmente en momentos de angustia y dolor. A través de este cántico se expresa la esperanza en el Señor solamente, al decir: clamé a Dios y Él me oirá. Meditemos en esto, recordemos esta frase: clamé a Dios y Él me oirá, que es lo primero que nos dice el salmista. Clamé a Dios y Él me oirá en mi angustia. En primer lugar, vemos acá el cuadro que nos presenta el salmista, un cuadro común a todo el pueblo de Dios. Incluso parte de las expresiones que utiliza este salmo son muy parecidas a las que ya ha utilizado David, en el libro primero especialmente. Es fuerte y es obvia la influencia de David en el resto de los salmos, pero también esto es un indicativo de que la verdad escritural manifiesta ese dolor que experimenta el pueblo del Señor por la incomprensión, por las injusticias, pero siempre se encuentra que este pueblo puede hallar esperanza, consuelo en el tierno cuidado de su buen pastor. Clamé y busqué al Señor. El primer versículo es muy similar al Salmo 3:4. Vamos a leerlo rápidamente. Salmo 3:4, Salmo 5:1, Salmo 17:6. Utiliza expresiones muy similares. Pero leamos el 3:4. ¿Quién lo tiene? Por mi voz clamé a Jehová y Él me respondió desde su monte santo. David da un testimonio que Dios lo había escuchado, que Dios había atendido a su voz. Él clamó a Dios. Ahora este salmista nos está diciendo: yo también clamo a Dios, y aunque no dice específicamente Dios me ha escuchado, pudiéramos entenderlo también que un Dios me ha escuchado, pero el contexto nos muestra la esperanza: Él me escuchará. Estoy seguro de que también me escuchará. Así como escuchó a David, a mí también me escuchará. El autor entonces del Salmo 77 nos presenta la misma confianza que expresaba David, el mismo testimonio de esperanza al clamar a Dios y saber que Él escuchará. En los momentos más difíciles durante
un tiempo continuo, presentó su oración a Dios, presentó una oración constante en la soledad de la noche, levantando sus manos a Dios, en medio de su tristeza, luchando con pensamientos que no lo dejaban tener consuelo, que no lo dejaban tener paz. Es algo paradójico si pensamos, porque se está orando al Señor, se está buscando a Dios, pero no se halla consuelo. Él sigue la indicación escritural para tener esa paz, para tener ese consuelo que David nos decía en el Salmo 50:15. Leámoslo también. ¿Qué promesa hay allí? Salmo 50:15. Dice: e invócame en el día de la angustia, te libraré y tú me honrarás. Él estaba haciendo lo que decía este salmo, pero hasta el momento nos testifica: solo le invade la angustia, solo le invade la tristeza. Esto no fue solamente la experiencia de un hombre en particular, sino la experiencia del pueblo de Dios en un tiempo específico, pero también las experiencias que ustedes y yo podemos tener en un momento dado. Vamos a Dios en medio de la angustia, sabiendo que solo en Él hay paz, en Él hay consuelo, pero a pesar de eso, llegan momentos en que parece que no encontramos consuelo, sino que nos aferramos, nos abrazamos a nuestro dolor, a nuestra angustia, tal vez por nuestra falta de comprensión, tal vez por nuestra falta de fe, tal vez por nuestra debilidad, por nuestra falta de fortaleza. Pero el salmista señala la necesidad de persistir en la oración, de persistir en la presencia de Dios, incluso de luchar contra esos pensamientos de tristeza y de desconsuelo, de perseverar en buscar a Dios en oración, aunque desmayaba. No dice el salmista que él hablaba mal de Dios a otros. No nos dice que él estuvo de pronto desanimando a otros, diciéndole: Dios a mí no me ha contestado. Imagínense eso. Sería terrible, ¿no? Él no hizo eso. Él no llenaba de quejas a otros. Él no iba al vecino a tocarle y a decirle: ay, estoy pero mal. El Señor no me ha querido ayudar. Él no hizo ninguna de esas cosas. Él tampoco proyectó su enojo o su amargura en otros. Hay personas que cuando están muy enojadas o muy amargadas, ¿qué hacen? Mortificar a los demás, proyectar esta amargura, este enojo, y lo ven en los demás, lo que ellos realmente están sintiendo. No, el salmista no hizo eso, sino que él pensaba en Dios, pensaba en lo que Dios es, en lo que Dios hace, en su providencia, que en ocasiones parece totalmente incomprensible para nosotros. Y en ocasiones tales pensamientos no logran enfocarse realmente en la bondad, en la justicia, en la santidad de Dios, que está cumpliendo sus propósitos gloriosos, eternos, sino que nos enfocamos en una perspectiva muy corta, temporal, y no logramos calmar esa angustia, esa ansiedad mental, como pasaba con el salmista. Volvemos a leer versículos 2 y 3. Al Señor busqué en el día de mi angustia, alzaba a Él mis manos de noche sin descanso. Mi alma rehusaba consuelo. ¿Estaba en oración o no? ¿Perseveraba en oración o no? Era un hombre temeroso de Dios y estaba constantemente clamando al Señor, pero a pesar de eso, dice, no hallaba consuelo. Así que, hermanos, si experimentamos esto en algún momento, sepamos, ya hubo otro que lo experimentó. Y el pueblo de Dios ha experimentado esto también. Y el Señor, en medio de estas situaciones, está enseñándonos, está capacitándonos. Pero dice en el verso 3, me acordaba de Dios. Este hombre no se alejó de Dios. Este no fue el tipo de gente que dijo, Dios no me contesta, Dios no me ayuda, así que esto no sirve para nada, yo me voy. Y abandonan la iglesia. Y dejan de orar. Y dejan de servir al Señor. Y dejan de vivir para la gloria de Dios, porque Dios me falló.
Dios me defraudó. Ninguna de esas cosas. Eso no fue lo que él hizo. Él dice, me acordaba de Dios y me conmovía. Él está hablando de unas cosas que de pronto nosotros no alcanzamos a comprender si no las experimentamos también nosotros. Si mentalmente no pasamos por estas situaciones también. Dice, me quejaba y desmayaba mi espíritu. Sentía de fallecer. Esto era lo que él estaba mirando. A pesar de esto, nos dice, pensaba en Dios, oraba. Y ya veremos los resultados de esta persistencia, pero por el momento nos da un ejemplo de esperanza. Aunque la fe que nos muestra en estos primeros 3 versículos no es la fe más grande, no es la fe más maravillosa, más inspiradora que pudiéramos pensar, no era la más fuerte para lograr reponerse inmediatamente, sino por el contrario, dice que él sentía desmayar. Nos dice que ha perseverado en oración en medio de la angustia, que ha clamado a Dios con la esperanza de que Dios lo escuchará. Amados míos, el Señor Jesucristo no apagará el pábilo que humeare, aunque esté pronto a apagarse y apenas está saliendo un poquito de humo. Él dice que no lo apagará, al contrario, y nos asegura que aunque la fe sea débil, Él es fuerte, Él es todopoderoso. Él es el que nos fortalece, el que nos hace perseverar, incluso el que en medio de la angustia te hace llevar a Él estas palabras: Señor, ayuda a mi incredulidad, Señor, fortalece mi fe. En segundo lugar, el salmista nos dice, he meditado en Dios. Esta es otra declaración solemne respecto al clamor y esperanza. He meditado en Dios. No vemos acá al creyente quejumbroso que va de puerta en puerta quejándose, que desconoce el carácter de Dios, que no medita, que no piensa en las cosas que Dios ha hecho a favor de su pueblo. Él no es el tipo de creyente que se imagina que es el único del universo y que nadie más sufre como él. Vemos a un creyente piadoso que ha meditado sinceramente en Dios, que ha meditado sinceramente en su obra, en lo que Dios ha hecho en el pasado. Saben, hermanos, nosotros tenemos que mirar al pasado y mirar a lo que Dios ha hecho en la historia, mirar lo que Dios ha hecho en su iglesia. Hay mucha gente que dice, no, yo no puedo mirar al pasado, yo no puedo vivir del pasado, y aquí vivimos del presente y del poder del Espíritu y cantidad de babosadas. Y por no ver lo que Dios ha hecho en el pasado y por no considerar lo que Dios ha hecho en su iglesia a la luz de la historia, vemos hoy aparentes iglesias que están totalmente desconectadas de la historia de Dios con su pueblo, de lo que Dios ha hecho con su pueblo, y que no ven la grandeza de lo que Dios ha dado a su pueblo. Versículos 4 y 5. No me dejabas pegar los ojos. Estaba yo quebrantado y no hablaba. Consideraba los días desde el principio, los años de los siglos. Y también me acordaba de mis cánticos. Pero quiero hacer énfasis en esto. Él decía, consideraba los días desde el principio, los años de los siglos. Nos cuenta que pasó noches en vela por causa de la angustia. Nos cuenta que estuvo pensando en el Dios eterno a pesar de su quebranto y de su triste silencio. Pero hasta el momento, estos pensamientos no estaban dando consuelo a su angustia. No estaba dando resultado, hermanos, del consejo. No estaba dando resultado la estrategia. No, es que no era una fórmula mágica para quitar el dolor. Cuando andamos enfermos nos dicen que es mejor retomar, ¿cierto? Para ver si se nos quita
la maluquera y le creemos a todo el mundo lo mejor, ve por internet, a alguien le dice, no, esto es bendito para que se le quite esa ronquera. Bueno, hermanos, a veces llegamos al Señor pensando que tenemos una fórmula mágica. Esta mañana en la escuela dominical hablábamos que el nombre de Cristo no es una fórmula mágica, que el nombre de Jesús y que orar en el nombre de Jesús no es una fórmula mágica. El salmista siguió luchando con sus pensamientos tristes, siguió tratando de alejarlos de su vida, pensando en la eternidad de Dios, pensando en las obras de Dios desde la antigüedad. A veces la angustia puede invadirnos al punto de no lograr hallar consuelo en la eternidad de Dios, en las perfecciones de Dios, en su carácter santo, fiel, en la duración de su amor, en su tierno cuidado a favor de los suyos. A veces aprendemos ciertos conceptos teológicos y nos alegramos en esos conceptos teológicos y pensamos en la trascendencia de Dios y hablamos de las perfecciones de Dios, pero a veces el pensar en eso o el recordar eso como que no trae consuelo en nuestras vidas. No logramos armonizar esas perfecciones de Dios con lo que vivimos a diario. Pensamos que eso está desconectado. A veces pensamos que somos los primeros también en pasar por ciertas situaciones y no hallamos en la historia de la iglesia que Dios ha librado a los suyos, o tal vez no encontramos tan relevantes las antiguas intervenciones de Dios a favor de su pueblo. A veces los niños de escuela dominical reciben ciertas instrucciones a través de historias de lo que Dios ha hecho en el pasado, pero no son historias para entretenerlos, sino para que aprendan el carácter de Dios, para que conozcan a Dios y confíen también en Dios. Pero a veces los adultos también, parece que venimos a culto y escuchamos una historia y salimos y esa historia no ha producido absolutamente nada en nuestras vidas. Algunos han dejado de ir a misa, pero van a culto, ¿sí? Y tienen la misma actitud y no pasa absolutamente nada en sus vidas. En muchas oportunidades no entendemos que las obras de Dios, el trato de Dios con su pueblo, nos debe llevar a pensar diferente. Nos debe llevar a desechar nuestros pensamientos de gran tristeza y devastación, de desesperanza. El salmista luchó con esto, pero hizo un ejercicio: considerar lo que Dios había hecho antes. ¿Lo haces tú? ¿Recuerdas la esperanza que se cumplió en la cruz? ¿Miras las obras de Dios hasta llegar a la cruz? ¿Y cuál es tu conclusión? El salmista nos dice: he meditado en Dios, recordando mi cántico al Señor. Versículo número 6: me acordaba de mis cánticos de noche, meditaba en mi corazón y mi espíritu inquiría. Aquí nos está diciendo: yo estuve considerando cuáles fueron las razones que en el pasado me llevaron a expresar mi agradecimiento a Dios, a expresar mi alegría por las obras que Él había hecho a favor de su pueblo. En ocasiones nos dejamos inundar de la tristeza y pensamos que todo en nuestra vida ha sido malo, que nuestro caminar está lleno de tristeza, lleno de piedra, lleno de espinas. Pero el salmista, luchando con esto, recuerda: yo también he alabado a Dios, yo también he cantado al Señor, también encontré razones para exaltarle, para adorarle, para regocijarme delante de Él. Estas razones entonces deben en alguna manera tener relevancia también hoy. Si ayer el salmista alabó a Dios por lo que Dios es, por lo que Dios hace, yo le pregunto: ¿Dios ha cambiado? Él sigue siendo el mismo. Y las perfecciones de Dios en las que nos regocijamos ayer son razones para regocijarnos también en el hoy. La cruz que hemos exaltado, de la cual hemos cantado cuánto amo esa cruz,
sigue teniendo el mismo significado hoy, sigue siendo relevante hoy. El sacrificio de nuestro Salvador sigue vigente hoy, tiene el mismo poder y también puede hacernos alegrar en Dios. Meditamos en eso. Luchamos sinceramente con nuestros sentimientos y pensamientos lúgubres, considerando la cruz de Cristo, considerando todos los beneficios de esta obra que el Salvador nos ha traído. Pero la lucha del salmista continuaba y decía: he pensado si tal vez Dios ha cambiado. Leamos del verso 6 hasta el 9. Me acordaba de mis cánticos de noche, meditaba en mi corazón y mi espíritu inquiría: ¿desechará el Señor para siempre y no volverá más a hacernos propicio? ¿Ha cesado para siempre su misericordia? ¿Se ha acabado perpetuamente su promesa? ¿Ha olvidado Dios el tener misericordia? ¿Ha encerrado con ira sus piedades? El cántico tiene un cambio de melodía, y tal vez para que reflexionemos también nosotros ante todas estas preguntas. Va a venir algo, va a venir una respuesta. Pero hasta acá nos dice que había pensado si de pronto Dios hubiera cambiado. Se acordó de su cántico y pensaba, se preguntaba dentro de sí mismo si sus pensamientos eran correctos, si los eventos vividos por él, por el pueblo de Dios, lo podían llevar a esta conclusión: que tal vez la fidelidad, misericordia y favor de Dios por su pueblo había cambiado. Si tal vez la ira y castigo por el pecado sobre su pueblo serían para siempre. Si ya no volverían a disfrutar de la amistad con Dios. Si ya no podrían volver a confiar en lo que Dios había prometido. El salmista nos cuenta que luchó con este pensamiento. Él decía: es imposible, no puedo concebir que Dios haya dejado de ser misericordioso. ¿Acaso no son eternas todas las perfecciones de Dios? Cuando nuestro catecismo nos dice qué clase de ser es Dios, ¿se acuerdan que contestamos? Que Dios es espíritu, que es infinito y que es, ¿qué más? Inmutable en todas sus perfecciones. Es espíritu, es infinito, es inmutable en todas sus perfecciones. Luego entonces, si sabemos que Dios es eterno, la misericordia de Dios, ¿para cuándo es? Para toda la eternidad. También es eterna. Si Dios es santo por toda la eternidad, es justo por toda la eternidad, todas sus perfecciones son eternas. El salmista, al meditar eso, pensaba: no puede ser. No puede ser que Dios haya cambiado. La Biblia nos dice una y otra vez que en Dios no hay mudanza ni sombra de variación, que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Noten, hermanos, que esta era una meditación seria, buscando entender las cosas, buscando entender la providencia, buscando entender las situaciones de la vida cotidiana, buscando entender las situaciones de la nación a la luz del carácter de Dios. No eran meros caprichos. Hay gente caprichosa y hay gente que quiere ver las cosas a la luz de simplemente de sus intenciones, de sus deseos, de sus caprichos, sino a la luz del carácter de Dios. Hubo un esfuerzo en alcanzar este entendimiento. Yo creo que todos debemos esforzarnos en comprender nuestra vida, en comprender cada cosa a la luz de la revelación del carácter de Dios. Las preguntas del salmista tenían una respuesta, y la respuesta es no. Dios no ha cambiado. El profeta Isaías lo dijo de una manera clara, anunciando la restauración del pueblo de Dios. Vayamos a Isaías 49, del 13 al 16, para dar
tranquilidad, confianza, seguridad a su pueblo. Isaías 49, del verso 13 al 16, nos dice: cantar alabanzas, oh cielos, y alégrate tierra, y prorrumpid en alabanzas, oh montes, porque Jehová ha consolado a su pueblo, y de sus pobres tendrá misericordia. Pero Sión dijo: me dejó Jehová, y el Señor se olvidó de mí. ¿Se olvidará la mujer de lo que dio a luz, para dejar de compadecerse del hijo de su vientre? Aunque olvide ella, yo nunca me olvidaré de ti. He aquí que en las palmas de las manos te tengo esculpida, delante de mí están siempre tus muros. Dios hablaba así a la nación, dándoles esperanza. Sabemos que es Cristo el que nos ha manifestado esta misericordia infinita. Sabemos que por Él esta misericordia nunca se acaba. La cruz nos asegura que Dios nunca se ha olvidado, que Dios nunca se olvidará de su pueblo. El apóstol Pablo nos decía: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por Él seremos salvos de la ira. Dios no ha cambiado. Miremos hoy a la cruz y recordemos que su misericordia sigue vigente, su bondad, su amor no ha cambiado. Y esto nos lleva a nuestro tercer punto: no hay por qué dudar de Dios. No hay por qué dudar de Dios. La mitad del Salmo nos demuestra cuán fiel es el Señor. Y por esta razón no hay por qué dudar de Dios. La iglesia de todos los tiempos lo ha sabido, lo ha experimentado, lo ha corroborado y ha cobrado fuerzas. Así que cobren fuerzas también ustedes, mis amados hermanos, que hoy me escuchan y que están o han estado luchando con sus dudas. Si acaso Dios habrá cambiado, si acaso ustedes no pueden seguir experimentando la misericordia del Señor, o si tal vez la iglesia de hoy no podrá seguir disfrutando la bondad, la fidelidad de Dios. Entendamos, como decía el salmista: mi debilidad es la que me hace desmayar. Versículo número 10. Dije: enfermedad mía es esta. No es que Dios haya dado impresiones inadecuadas. No es que Dios haya hablado o haya actuado inapropiadamente. A veces nosotros hablamos a la ligera, de manera tosca. A veces damos impresiones equivocadas. A veces actuamos sin pensar, sin meditar, y tal vez damos una impresión equivocada. Dios no. Las dudas que tenemos no es porque Dios haya actuado de alguna manera o que Dios nos haya dicho alguna cosa que no era muy clara y que de pronto la estamos interpretando mal. No, totalmente lejos de Dios tal cosa. El salmista decía: enfermedad mía es esta, los años de la diestra del Altísimo. Pensar de esta manera, creyendo que Dios ha encerrado con ira sus piedades, o que Dios haya cambiado en alguna forma, me enferma, o esto es mi debilidad, decía el salmista. Esto es lo que me debilita, esto es lo que me hace desmayar, esto es lo que pasa por mi cabeza. Esa es la reacción que estoy teniendo. Estos son los sentimientos que estoy albergando. Pero él mismo entiende: esto no corresponde con una realidad objetiva, que es: Dios es fiel, Dios es bueno, Dios nunca cambia, Dios es fiel a su pacto, a todas sus promesas. Él ha prometido ser nuestro Dios y el de nuestra descendencia para siempre. Qué maravilloso es pensar en esto, amados hermanos. Dios mismo estaba llevando a este hombre que perseveró en la oración a encontrar que la razón de su desconsuelo, la razón de su desesperanza no era adecuada. No tenían por qué seguir consintiendo estos pensamientos, estos sentimientos. No tenía que dejarse doblegar por ellos. Las circunstancias a su alrededor no cambiaban la fidelidad de Dios. Hermanos, debemos tener esto claro.
La impresión que el salmista tenía de la providencia divina no hacía que la misericordia de Dios desapareciera. Dios sigue siendo Dios, sigue siendo bueno. Por eso miremos, como decía el salmista, a los años de la diestra del Altísimo. Nuestros traductores objetivamente tienen que completar acá la idea para que no quede el versículo como incompleto para nosotros. Pero es como si él dijera en un momento: enfermedad mía es esta, pero Dios le ilumina el entendimiento y dice: los años de la diestra del Altísimo. La solución está en los años de la diestra del Altísimo, en comprender lo que Dios ya ha hecho, en mirar lo que Dios ya ha revelado. No necesitamos revelaciones nuevas. No necesitamos que Dios venga y nos dé un secretico, que el Espíritu nos dé un secretico y qué va a pasar y qué va a suceder. No necesitamos nada de eso. Tenemos que acudir a lo que Dios ya ha revelado, a lo que Dios ya ha mostrado, porque hay un testimonio de la fidelidad de Dios. En lugar de seguir en desconsuelo, ahora el enfoque de la oración se basa en la fidelidad. Perdón. Se basa en la fidelidad de Dios a su pueblo a lo largo de la historia, con hechos fehacientes. Nadie podía negar la dramática intervención de Dios a favor de su pueblo. Otra vez, versículos 10 y 11. Dije: enfermedad mía es esta, traeré pues a la memoria los años de la diestra del Altísimo. Me acordaré de las obras de Jehová. Sí, haré yo memoria de tus maravillas antiguas. Es muy adecuado, hermanos, que vayamos a las Escrituras y recordemos lo que Dios ha obrado en favor de su pueblo. Es muy adecuado que consideremos la obra de nuestro Salvador, que se nos relata, se nos consigna desde Génesis hasta Apocalipsis. Que meditemos en las grandes intervenciones de Dios a favor de su pueblo, a favor de su iglesia en toda la historia. Y que consideremos cómo Dios ha sido fiel, cómo Él solo ha sostenido a su pueblo, cómo Él ha mantenido su testimonio a través de los tiempos. En vez de estar sumidos en la depresión, hermanos, yo quiero que entendamos esto: la depresión no es una enfermedad como dicen los especialistas, los expertos. La depresión es un pecado, es falta de confianza en Dios. Todos somos pecadores y de pronto nos hemos deprimido, pero es un pecado del que tenemos que arrepentirnos, porque la depresión nos lleva a sentimientos, a pensamientos devastadores, como si Dios no existiera, como si Dios no hubiese prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, como si Dios no estuviera obrando para su gloria y nuestro beneficio. El salmista lo vivió. Pero en lugar de estar deprimido, ahora Dios lo lleva. Él pasó por eso, pero no se quedó allí. Somos pecadores y podemos caer en depresión, pero no nos podemos quedar allí. ¿Y saben cuál es la buena noticia? El Señor nos saca de allí. Él sacó al salmista de esa situación. Así que a nosotros también nos puede sacar de allí. Así que en lugar de estar sumidos en la desolación, en la tristeza, propongamos en nuestro corazón hacer memoria de las maravillas antiguas del Señor. Recordemos lo que Dios ha hecho. Otra vez, miremos a la cruz. Ese es el más grande testimonio de la fidelidad de nuestro Dios. Hagamos lo que el salmista decía: recordaré y meditaré en tus obras. Versículos 12 al 14. Meditaré en todas tus obras y hablaré de tus hechos. Oh Dios, santo es tu camino. ¿Qué Dios es grande como nuestro Dios? Tú eres el Dios que hace maravillas. Hiciste notorio en los pueblos tu poder. Recordar y meditar en las obras de Dios no se trata de una mera lectura rápida de la Biblia. ¿Han escuchado los cursos de lectura rápida? Y les gusta a la gente leer rápido, ¿cierto? Para no tomar todo y decir: no, yo solo voy a lo específico, a lo concreto, a lo que decimos. Con la Biblia no es así. Con la palabra de Dios no es así. Nada de eso. No es una lectura rápida
y sacar una conclusión breve. Se trata de una meditación, un pensamiento constante en las obras maravillosas de Dios. Y al pensar en estas obras maravillosas de Dios, sacar ahora sí conclusiones adecuadas que nos lleven a ver la vida, a ver cada circunstancia a la luz de la revelación y del carácter de Dios. Es meditando en las obras del Señor que podremos entender que el apóstol Pedro tenía toda la razón en su primera carta al decirnos: humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Sabemos que Dios tiene cuidado de nosotros. Recordar y meditar en las obras de Dios nos llevarán a concluir que el actuar de Dios siempre es correcto. Ustedes y yo nos equivocamos muchas veces. Dios no se equivoca. Y lo que Dios hace es correcto, es justo. No tiene en absoluto nada de inadecuado, nada de inapropiado. Podemos alegrarnos profundamente y declarar como el salmista afirmó: oh Dios, santo es tu camino. Que Dios es grande como nuestro Dios. Calvino comentaba sobre este versículo: de esto aprendemos que la gloria de Dios está tan cerca de nosotros y que Él se ha desplegado tan abierta y claramente que no podemos pretender justamente ninguna excusa de ignorancia. Las obras de Dios son ilustres, son magníficas, no se pueden ocultar, no se pueden ignorar. Termina el salmista aludiendo a la gran liberación que Dios trajo sobre su pueblo. Leamos los versículos 15 al 20. Con tu brazo redimiste a tu pueblo, a los hijos de Jacob y de José. Te dieron las aguas, oh Dios. Las aguas te vieron y temieron. Los abismos también se estremecieron. Las nubes echaron inundaciones de aguas. Tronaron los cielos y discurrieron tus rayos. La voz de tu trueno estaba en el torbellino. Tus relámpagos alumbraron el mundo. Se estremeció y tembló la tierra. En el mar fue tu camino y tus sendas en las muchas aguas, y tus pisadas no fueron conocidas. Condujiste a tu pueblo como ovejas por mano de Moisés y de Aarón. Nos declara ahora estas obras en las que Dios trajo a su pueblo como un pastor, conduciendo a sus ovejas. Los hijos de Jacob y de José. Acordémonos que este último fue utilizado por Dios para preservar vida a su pueblo durante una gran hambruna que hubo en su época. El Dios Santo vino a salvar a su pueblo en Egipto con plagas terribles, ya lo sabemos, lo vimos en el libro del Éxodo. Los sacó con mano fuerte, los pasó por el mar, los pasó por el río, y nadie pudo ver las huellas de Dios, pero sí vieron sus portentosas obras. Él condujo como un pastor a sus ovejas, a su pueblo. Clamé a Dios y Él me oirá, dijo el salmista. Clamó en su angustia, buscó al Señor, aunque se sentía desmayar. Se acordaba de Dios, pero al principio no encontraba consuelo, hasta que Dios lo llevó a meditar en sus hechos poderosos. En los años en los cuales Dios desplegó su poder, su diestra a favor de los suyos, su interposición evidente a favor de los suyos, para vencer aquellos pensamientos tristes, totalmente equivocados, en el sentido de que la fidelidad de Dios había cambiado. Quiera Dios hoy obrar también en cada uno de nosotros, y quiera Dios llevarnos a perseverar en la oración en medio de cualquier situación que podamos tener en particular en nuestros hogares, en nuestra vida personal, pero también en medio de lo que vive la iglesia hoy día en general. Quiera el Señor ayudarnos para que en medio de la devastación que percibimos, entendamos que los sentimientos de devastación son nuestra debilidad, no una falta en Dios. Y recordar los años en que Dios ha desplegado de manera extraordinaria su poder para defender a su pueblo. Que llene el Señor nuestros corazones de aliento y de esperanza. Que el tierno cuidado, el tierno pastoreo del Señor, de aquel que fue a la cruz,
que resucitó al tercer día y que está sentado a la diestra del Padre, nos haga cobrar ánimo para adorar a Dios en todos los tiempos, en todo lo que hacemos, pensamos, decimos, vivimos y somos. Clamemos hoy al Señor y Él nos oirá. Padre Celestial, en el nombre del Señor Jesucristo, gracias te damos una vez más por el consuelo y el aliento que tu palabra trae a nuestras vidas. Por favor, Señor, tú que llevaste al salmista a la conclusión de que tu camino es recto, de que la debilidad estaba en él y no en ti, te ruego, Señor, llévanos también a nosotros a un entendimiento adecuado de tu carácter, de tus perfecciones, y que lo podamos ver en todas las circunstancias de nuestra vida. Ayúdanos a entender que tú no cambias, que tú eres el mismo ayer, hoy y por los siglos, que tu misericordia nunca deja de ser. Y a los que nos han mostrado misericordia, seguirán mostrándola para siempre. Que esto llene nuestros corazones de ánimo, de fortaleza, de disposición, Señor, para meditar en tus hechos poderosos, para no albergar estos sentimientos de devastación, incluso si estamos disciplinados por ti, sino que entendamos, que sepamos, tú eres el Dios santo, que actúa con santidad y justicia en todas las cosas, y que a su tiempo obrará, juzgará y dará también la respuesta a nuestra oración. Señor, si aún no comprendemos, si aún no entendemos, si aún no hallamos consuelo al recordar tus obras, por favor, llévanos al entendimiento adecuado. Ayúdanos, abre nuestros ojos, abre nuestros corazones. Hoy tu palabra nos ha hablado. Haz que tu palabra penetre lo más profundo de nuestro ser y nos haga entender claramente tu verdad. Tú eres fiel y en ti podemos confiar. A Dios clamé y Él me oirá. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén.